de Nehemías. Si alguien le preguntara en esta noche, a alguno de nosotros, ¿de qué trata el libro de Nehemías? ¿Cuál sería su respuesta? Puedo ayudarlo. Bueno, sabemos que es un libro histórico, eso implica que está contando una historia. ¿Historia de qué? Está contando la historia del pueblo de Israel. Bueno, la pregunta siguiente, ¿y quién escribió ese libro? ¿Se acuerdan? ¿Quién escribió el libro de Nehemías? Bueno, no se sabe con certeza, pero se cree que fue Esdras quien documentó todo lo que está pasando. De hecho, participa en gran parte de la historia de Nehemías. Pero Esdras y Nehemías son, junto con Esther, se cree que es un libro complementario. Algunos creen que Esdras y Nehemías eran un solo libro y luego se estuvo separando. Pero como iglesia debemos encontrar en los libros históricos la riqueza que Dios nos ha dejado. Y sobre todas las cosas creo que el valor más relevante que tienen los libros históricos, más allá de la historia que están contando, es poder mostrarnos lo que Pablo dice, ¿no? Que las cosas que antes sucedieron se escribieron para nuestra enseñanza, para nuestra consolación. Y sin duda, cuando vamos a los libros históricos como Nehemías, Esdras, Esther, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda Crónica, bueno, todos esos libros que están ahí en el Antiguo Testamento, no debemos menospreciarlos, sino que nos ayudan a correr la cortina y de alguna manera ver una figura de Dios de una manera distinta a la que la podemos ver en el Nuevo Testamento. Sí, es el mismo Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos, pero sí nos permite ver una manera distinta de obrar, nos permite ver su fidelidad, su misericordia, su compasión, el cumplimiento de su voluntad a través de los tiempos. Bueno, cuando pensamos en esto, lo que vemos en el libro de Nehemías es varios capítulos que están sembrados de genealogías, ¿no? De personas, de nombres, de descendencia. Y la pregunta que nos hacemos rápidamente es, ¿cómo esto va a edificarme? ¿Cómo esto puede servirme a mí en mi fe, en mi vida diaria? Y lo hemos mencionado una y otra vez, es que la promesa de Dios era que de una mujer, y no necesariamente dice de una mujer, dice de la simiente, ¿no? De la descendencia de una mujer iban a ser el Salvador. Y lo que Dios está recordándonos al poner una descendencia, otra descendencia, la descendencia de una tribu, de otra tribu, nos está de alguna manera susurrando y diciendo: no se olviden que la descendencia de la mujer van a ser el Salvador. Es como que constantemente Él nos está recordando su propósito, su plan, su diseño redentor para su pueblo. Bueno, cuando llegamos al capítulo 12, hermanos, y les invito a que puedan ahí buscar en sus Biblias, Nehemías capítulo 12. Los primeros 26 versículos, ¿de qué hablan? Nombres, y habla de los hijos de los sacerdotes, de los jefes de las tribus, habla de los levitas y habla de un montón de personas que a veces nos resultan insignificantes. Bueno, por una cuestión de tiempo, no vamos a leer los primeros 25 versículos, pero sí, si ustedes pueden hacerlos en su casa, puede ayudar a entender un poco más la historia. Pero vamos a empezar a leer a partir del versículo 27. Y quiero ver si en este miércoles, antes de terminar con el libro de Nehemías, podemos agarrarle la onda, la vuelta a poder leer, ¿no? Entonces, vamos a empezar a leer. Puedo empezar a leer yo, sigue Benja, sigue Pri y sigue Jere. Ahora, la idea no es que lea Debbie, que está allá en el fondo, sino que sigamos ese orden, así, podemos decir secuencial, por una cuestión de orden, no por nada en especial. Entonces la idea es esta, hermanos. Yo voy a empezar a leer. Sigue esta fila
está Santi, saltamos para atrás. Si alguna de las niñas o Cata quiere leer, pueden hacerlo. Si no, puede hacerlo Pedro, sigue Nela, sigue André y sigue Andrés, si es que va a leer, ¿no? Por eso nadie está obligado a leer, siéntanse libre. Y así, Carlos, Esteban, si quiere leer, si no, también lo puede pasar, Raquel. Y así, ¿se entendió? Por favor, ayúdenme a que esto salga. Hasta el versículo. Pero un versículo cada uno. Uno cada uno, sí. Hasta el 43 vamos a avanzar. Del 27 al 43. Entonces empiezo yo, sigue Benja, sigue Pri en esa secuencia, ¿sí? Hagamos el esfuerzo que se puede. Muy bien, versículo 27, hermanos, dice: para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región de alrededor de Jerusalén como de las aldeas de Netofati. Y de la casa de Gilgal y de los campos de Geba y Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron el pueblo, y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta de Murada. E iba atrás de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá. De Azarías, Esdras, Melusán, Judá y Benjamín, Semías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Samaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalaí, Maai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y en la puerta de afuera enfrente de ellos subieron por las gradas de la ciudad de David, por la ciudad del muro desde la casa de David hasta la puerta de las aguas del oriente. El segundo coro iba del lado opuesto y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. Y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado, y la torre de Ananel, y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo. Y los sacerdotes Eliasín, Maseías, Miniamín, Micaías, Elioneai, Zacarías, Ananías, con trompetas. Y Maasías y Semaías y Eleazar y Uzi y Joanán, Malquías y Elam y Ezer. Los cantores alzaban su voz, e Isaías era el encargado. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermanos. Funcionó, pudimos hacerlo. Bueno, este capítulo es un capítulo muy particular. De alguna manera, claro, como todo lo que sucede cuando llegamos al final de un libro, bueno, siempre nos está relatando, narrando la historia final de lo que trata el libro, ¿no? El libro está hablando de la reconstrucción, un pueblo que estuvo exiliado por 70 años, ahora ha vuelto a su tierra porque Dios así lo ha permitido y han reconstruido los muros. Y bueno, luego de que esta obra se logró en un tiempo muy corto, pensando en la gran obra que era, el pueblo se junta ahora, se reúne o es convocado con un propósito, y el propósito lo tenemos en el versículo 43, un poco lo que leímos todo el pasaje, pero el versículo 43
nos ayuda a entender concretamente qué está pasando. Y dice el versículo que sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Bueno, no sabemos qué distancia, lo que sí sabemos es que el pueblo se unió, el coro fue convocado, los instrumentos fueron tocados y el pueblo pudo cantar con tanto gozo, con tanta alegría, que se escuchó desde lejos. Bueno, conozco la historia de alguien que fue invitado a una iglesia y, bueno, en esas invitaciones así muy rápidas que generalmente solemos hacer con alguien que no conocemos, te invito a la iglesia, nos olvidamos de lo importante, ¿no? Del horario, de las reuniones, del lugar. Y la persona dijo, bueno, tengo que llegar. Más o menos tenía una idea, pero no sabía ni la dirección, sabía algo del lugar, la calle, más o menos estaba orientado. Pero dijo, bueno, si es una iglesia, voy a escuchar que canta. Y bueno, comenzó a caminar por una avenida y a lo lejos comenzó a escuchar el murmullo de un himno, y a medida que se iba acercando, ese himno se iba haciendo más claro, más nítido, hasta que pudo llegar y entrar a la iglesia y gozarse con el pueblo de Dios. Bueno, hay una historia que se narra en el libro que se llama Evidencias que exigen un veredicto, y cuenta la historia al final del libro de varios testimonios de cómo el Evangelio ha transformado vidas. Y cuenta el testimonio de un hombre que era un hombre satanista, que había hecho un pacto con el diablo y que era, bueno, estaba en ese ambiente de oscuridad y de maldad. Bueno, él conoce el Evangelio, pero conoce el Evangelio de una manera particular. Está sin encontrar sentido a su vida. Está determinado a quitarse la vida. Entonces comienza a caminar y a un poco ordenar sus ideas y encontrar la manera más fácil de quitarse la vida. Y mientras él va caminando, dice que escucha a lo lejos la iglesia cantando la palabra de Dios. Y ese oír los himnos de una iglesia que cantaba, dice que lo atrajo a tal punto que él decidió entrar, y esa noche el Señor habló a su vida, escuchó el Evangelio y el Señor lo salvó. Bueno, esto, mientras leía este capítulo, me hacía pensar en estas historias, ¿no? De que cuando el pueblo de Dios se une y canta, bueno, Dios hace cosas maravillosas. Bueno, este pueblo, versículo 12, está viviendo un momento muy especial, muy particular. Bueno, Dios ha obrado de una manera milagrosa. Bueno, por un lado, luego de 70 años de cautiverio, ellos pueden volver a su tierra, la tierra está devastada y en pocos años pueden ver esa ciudad ahora con sus muros, con sus puertas, y todos ahí con la posibilidad de resurgir como nación. Y esto es la causa de su celebración. Por eso, versículo 27 dice que para la dedicación del muro buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén. Bueno, evidentemente los levitas no estaban ahí en la ciudad. Bueno, de hecho la ciudad estaba devastada, destruida, no tenían cómo subsistir, entonces comenzaron a buscar lugares donde ellos pudieran encontrar algo para vivir, trabajo, o que alguien los ayudara en este tiempo en que la ciudad estaba destruida. Pero dicen que mandaron a buscar a estos hombres para que ellos pudieran ayudar en la dedicación y en la fiesta, dice, para que pudieran ayudar con las alabanzas y los cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Bueno, justamente los levitas, como sabemos, eran como los colaboradores de los sacerdotes. Ellos se encargaban de hacer los sacrificios, de limpiar los animales, de traer los animales, de colaborar en las funciones del servicio del templo, y gran parte de su tarea era participar en la adoración. Ellos eran en gran parte músicos, eran los que cantaban. De hecho, lo que leíamos dice que Nehemías hizo 2 coros, no solamente uno, hizo 2 coros, y ahí a partir del versículo
31 comienza a él a nombrar quiénes componían cada coro. Lo interesante de esto es que ellos quieren hacer esa reunión de dedicación del muro y quieren hacerlo como Dios manda. Pero ellos no podían entonar alabanzas a menos que los levitas estuvieran dentro del pueblo. Los levitas eran las personas elegidas, señaladas por Dios para esta tarea. Ellos eran los que iban a dirigir a la nación a cantar a Dios. No solamente acompañaban, como dice ahí versículo 25, con címbalos, salterios y cítaras, sino que ellos guiaban al pueblo a través de sus voces y ellos de alguna manera le daban dirección a la alabanza que tenía que ser para Dios. Bueno, es interesante porque los primeros 26 versículos nos recuerda que Dios está reconociendo el servicio fiel de su pueblo. Bueno, no leímos los versículos 26, los primeros 26 versículos del capítulo 12, pero sí están ahí, sí está documentado y a través de la historia el pueblo de Dios podía saber que estos hombres sirvieron a Dios a pesar de las dificultades, a pesar de la pobreza, a pesar de que la nación estaban devastados. Ellos habían sido llamados por Dios para esa tarea y ahí estaban cumpliéndolo con fidelidad. Bueno, esto nos lleva a pensar que, como dice Pablo en 1 Corintios 15:58, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, estos hombres, a través de la historia, cuando ustedes puedan leer estos primeros versículos, lo que van a ver es que hay dos grupos de sacerdotes y de levitas. Están los que salieron con Zorobabel en el primer exilio y con Esdras, y luego están los que vinieron con Nehemías. Hay dos grupos de sacerdotes, pero Dios los está reconociendo, los está poniendo, los está haciendo visibles. Y todo esto se debió a que ellos sirvieron a Dios de manera fiel, a pesar de las oposiciones o de las complicaciones. Ellos sirvieron a Dios, y eso tiene que ser un ejemplo para nosotros. Tiene que ser un ejemplo, porque no siempre servir a Dios va a ser fácil. No siempre estar al frente de una tarea en la iglesia es algo agradable. Pero el punto no se trata si la tarea es pesada, difícil, me gusta o no me gusta, sino para quién lo estoy haciendo. Y por lo que podemos ver, lo que Dios está haciendo, no solamente pronuncia sus nombres, sino que está dejando documentado a través de este libro en la historia de que estos hombres sirvieron a Dios. Y hermanos, hay algo que nosotros quisiéramos anhelar de todo corazón por el resto de nuestra vida, es que si nos debieran recordar por algo, es que servimos a Dios. No importa si se acuerdan nuestro nombre, no importa si se acuerdan nuestra cara, lo importante sería, me acuerdo en esa iglesia, en Matadero, había un hermano, había una hermana, y cómo servía a Dios. Bueno, ese debería ser el anhelo, y esa es la razón por la que Dios está honrando estos nombres al dejar en evidencia sus nombres en los primeros 26 versículos. Luego, versículo 27 que leíamos, bueno, los levitas también son un testimonio de fidelidad, un testimonio de compromiso. Ellos están en otros lados, están en otras ciudades y son buscados para que vengan a colaborar en la celebración de esta fiesta. Y no podemos perder de vista esa palabra, hermanos, la palabra fiesta, la reunión donde cuando el pueblo de Dios se reúne, no puede ser menor que eso. Es una fiesta, claro, no es una fiesta como el mundo entiende la fiesta. Es una fiesta de celebración espiritual, es una fiesta de gozo, de alegría, de deleite espiritual. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se ha reunido a recordar la gracia de Dios y su obra para con nosotros. Y eso es lo que está sucediendo en este versículo. Por eso versículo 43 dice que el pueblo se regocijó porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Bueno, es una fiesta, y como tal la fiesta era algo sonora, algo ruidosa, algo elocuente, algo que todos podían darse cuenta: en esa casa, en ese lugar hay una fiesta.
No estaban celebrando un casamiento, no era un cumpleaños, no era el aniversario, no, era una celebración, una fiesta para Dios. Recuerden, ellos hace algunos años atrás miraban su ciudad y esa ciudad estaba devastada. Los muros caídos, las puertas quemadas, ellos, gran parte de la nación todavía en el cautiverio babilónico, otros viviendo en la extrema pobreza, pero ahora miran a su alrededor y lo que ven es la mano de Dios. Ven la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Y como veíamos en capítulos anteriores, cuando Nehemías hace la confesión, él dice, todo esto lo merecemos. Todo esto que estamos sufriendo lo merecemos, es consecuencia de nuestro pecado, pero ahora esta fiesta no está centrada en la gran edificación que hizo Nehemías. La fiesta no es para celebrar a Esdras o Nehemías, los grandes hombres de Dios, no. La fiesta está dedicada a Jehová. Y por eso ellos pueden cantar con esa alegría. Versículo 28 dice que fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región, alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Pero el punto es, dice Nehemías, fueron reunidos. Logramos reunir al coro, y ahora comienza a armar el coro, y comienzan a preparar sus voces, y todo está listo para comenzar. Dice versículo 30, y se purificaron los sacerdotes, los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas y el muro. Bueno, esto es interesante notar, ellos están fuera, podemos decir, del ministerio, son traídos una vez más al ministerio para que retomen sus funciones. Ahora tienen que preparar sus instrumentos, desempolvar sus voces y comenzar a cantar, a cumplir con el servicio a Dios. Pero noten algo, el versículo 30 dice que ellos se purificaron. Bueno, era una manera visible de purificarse, literalmente se lavaban, ¿no? Se lavaban sus manos, sus pies, y hacían un montón de cosas evidenciando que estaban limpiándose o santificándose o purificándose a los ojos de Dios. Claro, era algo, podemos decir, una figura, ¿no? Era algo que ellos estaban, claro, el agua en sí misma no tenía ningún poder, eso quería decir, pero sí es lo que ellos están mostrando. Y esto nos lleva a pensar, hermanos, que para servir a Dios nosotros necesitamos estar limpios, estar santificados, estar, podemos decir, apartados de nuestro pecado o del pecado en general. Dios no va a usar instrumentos sucios, Dios no va a usar instrumentos que no sean santos. Y claro, la verdad es que, como dice Pablo, ¿quién es suficiente para esta tarea, para servir a Dios completamente limpio? Y la realidad es que nadie. Pero sí Dios espera de su pueblo, de esos instrumentos que va a usar, que estén limpios, que se santifiquen, que se purifiquen para servir a Dios. Dice el versículo 31, hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, y ahí comienza a nombrar hasta el versículo 36 quienes componían ese coro, y luego dice el versículo 37, y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, la puerta del pescado, y la torre de Hananael, y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Bueno, si entendemos bien el relato bíblico, es que un coro subió por un lado del muro y otro coro por el otro lado, y comenzaron a caminar hasta encontrarse en la puerta de la cárcel. Bueno, luego ahí concretaron lo que
lo que dice el versículo 40, llegaron luego los dos coros a la casa de Dios y yo, y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasib, Maseías, y dice en el versículo 43, sacrificaron aquel día gran número de víctimas. Bueno, el coro sube al muro y comienza a caminar, pero no es que solamente va caminando, van cantando. Por eso dice que se escuchó desde lejos que Jerusalén estaba de fiesta. Y esta celebración, hermanos, ¿a qué se debía? Se debía a la obra de Dios. Ellos están cantando lo que Dios ha hecho, la maravillosa obra que Dios ha hecho en medio de ellos. Bueno, dice el libro de Éxodo, el capítulo 15, versículo 1. Este capítulo 15 de Éxodo está narrando el momento después en que Moisés y los judíos vieron cómo Dios consumió a los enemigos en el mar. Los enterró literalmente en ese mar. Cuando Él los abrió y el pueblo pasó, pero los enemigos fueron sepultados en agua. Y luego que ellos ven la gran obra de Dios, Él entona este himno que encontramos en Éxodo capítulo 15, versículo 1. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios, y lo glorificaré, el Dios de mi Padre, y lo ensalzaré. Bueno, Nehemías, al igual que Moisés y todo el pueblo, están cantando a Dios por ver, o por permitirles ver, esa obra maravillosa que Dios ha hecho. Bueno, hermanos, esa debería ser la razón constante de nuestra alabanza. ¿Por qué cantamos a Dios? ¿Por qué nos reunimos como pueblo y tenemos dentro de nuestra liturgia un tiempo para cantar? Bueno, no es que necesitamos algo para rellenar el tiempo, sino que el cántico en el pueblo de Dios siempre ha sido muy importante. El pueblo de Dios se ha caracterizado por cantar a Dios. Y en ese cantar a Dios no es que canta cualquier cosa que se le ocurre, no. Canta acerca de Dios. El salmista dice en varias ocasiones que él iba a contar todas las maravillas de Dios. Y en ese cantar del pueblo de Dios, lo que hacemos generalmente es cantar el Evangelio, cantar las verdades de la palabra de Dios, pero fundamentalmente cantamos recordando la gran obra que Dios hizo por nosotros. Bueno, y eso es lo que el pueblo está haciendo. El pueblo está cantando cómo de la ruina pasaron al gozo. Y ese es el título de la enseñanza en esta noche: de la ruina al gozo. De la ruina al gozo. Bueno, alguien decía que para tener ese tiempo privado, devocional con Dios, alguien debería siempre acercarse con su Biblia en una mano y con su himnario en la otra. Porque vamos a leer la palabra y luego de leer la palabra lo que va a producir es alegría. Y la manera de expresar nuestra alegría hacia Dios por la bendición recibida es cantar. Por eso no puede ser, los himnos no pueden ser el tiempo de alabanza en la iglesia, no puede ser algo más, no puede ser algo indiferente, no puede ser algo tratado así a la ligera, no. Si ustedes notan, este relato nos habla de cómo ellos no fueron a buscar a cualquier persona, fueron a buscar a los que Dios había elegido y a los que Dios había capacitado con talentos para cantar, le había dado voces, le había dado la capacidad de poder tocar un instrumento, y eso era lo que Dios había preparado y regalado a la nación para que pudieran cantar a Dios, para que pudieran expresar su gozo, su gratitud para con Dios. Hermanos, a veces nosotros estamos tan agradecidos con Dios que no encontramos la palabra para poder expresar completamente esa gratitud, esa alegría, esa satisfacción que tenemos en Él. Y alguien decía, bueno, cuando no hay palabras suficientes para agradecer a Dios, hay alabanza. Podemos cantar. Y en ese cantar expresamos, bueno, toda nuestra gratitud, todo
nuestro deleite en lo que Dios ha hecho por nosotros. Bueno, eso es lo que estamos viendo en el capítulo 12 de Nehemías. El pueblo está cantando con gozo. Un pueblo que hace algunos tiempos atrás, algunos años atrás, estaba completamente devastado, triste, desanimado. Pero ahora lo vemos gozoso, alegre, felices. ¿Por qué? ¿Qué cambió? Bueno, fue Dios. Y eso es un testimonio de nuestras vidas. Es un testimonio del Evangelio. Es un testimonio que nos recuerda a mirar la obra de Dios. Dice el Salmo 77:11, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré memoria de tus maravillas antiguas. Bueno, esto es lo que el pueblo está haciendo. El pueblo, luego que los coros fueron establecidos y comienzan a caminar por el muro, seguramente no todos cabían en ese muro, si bien era un muro ancho, a tal punto que personas podían caminar por él. Gran parte del pueblo iba por abajo. Y ellos van caminando, cantando juntos, se escuchaban los instrumentos, se escuchaban esas voces, la alabanza a Dios retumbaba, y mientras ellos iban avanzando en la ciudad, el pueblo podía ver con sus propios ojos la obra de Dios. Podían ver los muros levantados, podían ver las puertas terminadas, podían ver la nación reunida y alabando a Dios. Y hacía un tiempo atrás ellos eran esclavos. Quizás muchos de ellos adoraban a otros dioses. Pero ahora lo vemos en esa sintonía celestial, alabando a Dios, entonando himnos a su nombre. ¿Qué cambió? ¿Quién hizo la diferencia? Bueno, la diferencia la hizo Dios. La diferencia la hizo Dios. Bueno, hermanos, pensando en el título de esta noche, de la ruina al gozo, nos hace pensar en el Evangelio. Nos hace pensar en lo que el Señor dice en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos, de los tales, es el reino de los cielos. Claro, este versículo ha sido muy mal interpretado, manipulado, y se han dicho un montón de barbaridades que nada tienen que ver con la verdad que expresa. No está diciendo que por ser pobre uno ya tiene garantizado el cielo. Está diciendo de los pobres en espíritu. Y la realidad es que no hay nadie, ni pobres ni ricos, que sean pobres en espíritu como el Señor está señalando. La única humildad llega al corazón del hombre cuando Dios cambia ese corazón. Y esa pobreza nos habla de alguna manera de que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de ganarnos el favor de Dios. Somos pobres en gran parte a los ojos de Dios. Somos pobres y miserables. Pablo dice que Dios escogió lo necio, lo vil y lo menospreciado del mundo. Eso somos a los ojos de Dios. No hay buenas obras en nosotros. No tenemos un testimonio que impacte el corazón de Dios y que quiera rescatarnos de este mundo perdido. No, todos somos pecadores, todos somos miserables, todos merecemos la condenación eterna. Somos pobres a los ojos de Dios. No hay nada ni nadie que pueda justificarnos a los ojos de Dios. Pero Él, en su misericordia, al ver nuestra pobreza, nuestra destrucción, así al vernos como vio a su nación en el exilio, esclavizada, ajena de Dios, ajena de su ciudad, y dice Dios, bueno, ahora los voy a hacer volver, pero si los voy a hacer volver, ¿a dónde? ¿A una ciudad devastada? Bueno, dentro del plan de Dios estaba no solamente restaurar a la nación, sacarla del exilio babilónico, sino devolverle el vigor a la nación y la tierra. Y así fue. Dios no solamente restauró la nación, sino que restauró su vida espiritual también. Y eso es lo que pasó con nosotros. Eso es lo que pasó con tu vida y con mi vida. Cuando estábamos sin Cristo, dice Pablo, ajenos de Dios, de la esperanza y de las promesas, bueno, Él nos buscó cuando éramos pobres, Él nos hizo ricos en su gracia. Y ahora en esa riqueza, ahora podemos conocer a Dios. Dice Pablo que nosotros fuimos enriquecidos
o bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es por Cristo que ahora soy rico. Pero es ese mismo Cristo que tuvo que venir para sacarme de mi pobreza, para sacarme de esa esclavitud, para sacarme de ese exilio espiritual en el que estábamos. Y ahora, al igual que el pueblo de Israel, o el relato de este capítulo 12 nos tiene que llevar a pensar si concluimos de la misma manera. Ellos están celebrando la gran obra de Dios, y la manera de celebrar esa gran obra es con gozo, con gratitud, con alabanza a Dios. Ellos no querían perderse este momento. No querían dejar de honrar a Dios, y por eso se reunieron y alabaron a Dios. Hermanos, la pregunta es, ¿hay esa búsqueda en tu vida de llegar a la iglesia o en los tiempos que es posible alabar a Dios y ser agradecidos con Él? Y la manera de expresar nuestra gratitud es alabarle por medio de himnos o de salmos o de lo que podamos hacer en ese momento. Bueno, porque la característica del pueblo de Dios es que es agradecido con Él. Le agradecemos por su obra, le agradecemos por lo que nos da, le agradecemos por su cuidado, le agradecemos por su bondad, le agradecemos por todo lo que tenemos, pero por sobre todas las cosas, nuestro gozo es Cristo. Cuando pienso en el regalo maravilloso que Dios me ha dado en su Hijo, no puedo dejar de alabarlo. Entendemos que la iglesia se reúne para que el centro sea la palabra de Dios, es el medio por el cual el Señor va a hablar a su pueblo, pero los himnos, hermanos, tienen un valor espiritual que nosotros a veces no consideramos. Los himnos, el tiempo de alabanza es algo muy necesario para nuestra vida. Es la manera en que el pueblo puede expresar su gratitud a Dios. Sí, como hicimos en esta noche, nos reunimos, se abre un tiempo de la reunión para expresar verbalmente nuestra gratitud a Dios, pero cuando el pueblo se reúne para cantar bajo esta sintonía de vamos a reunirnos para alabar a Dios, esa reunión es algo especial. Qué hermoso que es escuchar al pueblo de Dios cantando, alabando a Dios. Personas de distintos lugares, de distintas edades, se reúnen para alabar a un mismo Dios en gratitud por su obra. Bueno, esto es lo que estamos viendo en el capítulo 12, versículo 43 de Nehemías. Sacrificaron aquel día numerosas víctimas, se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres, los niños, el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Hermanos, me impactaba este versículo, porque no solamente Nehemías hace mención del coro, de Nehemías, de Esdras y de algunos hombres que estaban ahí, ¿no? Dice que todo el entorno fue impactado por esta reunión. Dice las mujeres y los niños. No es casualidad que eso esté ahí. No es casualidad que eso esté ahí. Qué hermoso sería que nuestros hijos puedan recordarnos no porque cantamos bien o porque cantamos mal, sino porque cantábamos a Dios. Que ellos puedan recordar siempre nuestros padres, nuestros tíos, nuestros amigos, nuestros hermanos. Cada vez que nos juntábamos podíamos tener un tiempo para cantar al Señor. Hermanos, eso habla de gratitud. Eso habla de reconocer al Señor. No es casualidad que el libro de Salmos son 150 capítulos que son canciones que fueron preparadas para alabar, para reconocer a Dios. Esto nos tiene que hacer pensar que la alabanza del pueblo de Dios es importante, como lo fue importante en este capítulo 12. Algunas cosas antes de terminar para pensar en esta noche. Bueno, es interesante que Nehemías junto a Esdras y a todo el coro están dirigiendo la alabanza a Dios.
Dice, nosotros reconocemos y alabamos a Dios por lo que ha hecho entre nosotros. Y la única razón por la que nosotros hoy podemos alabar a Dios es por causa de nuestro sumo sacerdote Cristo. Él vino para revelarnos al Padre, Él vino para mostrarnos la obra de Dios, Él vino para mostrarnos el camino de reconciliación y de paz con el Padre a través del Hijo. Es Cristo ese Nehemías que nos lleva a formar un gran coro universal de personas que alaban a Dios por la obra de Cristo. Eso es la iglesia. En cada lugar donde la iglesia se reúne, donde cristianos se reúnen, es bajo esta misma figura. Dos coros, dos grupos de personas que se unen con un mismo propósito, elevar sus voces, en gratitud y alabanza a Dios por su obra. Eso es la iglesia. Bueno, hermanos, a mí me encantaría que como iglesia pudiéramos pasar más tiempo de adoración a Dios, de alabanza a Dios. Sí, entiendo que a veces los tiempos son cortos, pero no podemos perder de vista que Dios tiene en alta estima a un pueblo que le adora a Él de esta manera. Y nosotros deberíamos ser intencionales en buscar cada oportunidad para alabar a nuestro Dios. Es hermoso, hermanos, escuchar a alguien cantando a Dios. Y a veces nos encontramos en la calle o en algún lugar a personas que ni conocemos, pero que están cantando un coro, un himno o una verdad bíblica, y enseguida hay un acercamiento, hay una cercanía. ¿Y por qué? Porque está adorando al mismo Dios que nosotros adoramos. Bueno, Cristo es el motivo de nuestra alabanza. El pueblo de Dios debe ser conocido por su gratitud y por su alabanza a Dios. Hermanos, hoy fue una reunión preciosa, donde varios de ustedes pudieron agradecer a Dios y reconocer al Señor en sus vidas. Pero esto debería ser una pelea en el buen sentido de la palabra, donde todos queremos agradecer a Dios. Pero no para mostrar cuánto sé, no, porque el Hijo de Dios es agradecido. El Hijo de Dios es intencionalmente determinado en alabar a su Dios, lo que está narrando el versículo 43. Ellos sacrificaron víctimas y se regocijaron en Dios porque los había recreado. Dios les había dado un recreo, Dios les había dado un tiempo de felicidad, Dios les había dado un tiempo de gozo, un tiempo de alegría. Dios era su gozo, Dios era su alegría, Dios era su celebración. Y Dios debe ser tu celebración. Dios debe ser nuestro gozo. Dios debe ser nuestra alegría. Bueno, cuando nosotros miramos a Cristo, y como el escritor de los Hebreos dice, cuando ponemos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, automáticamente lo que eso resulta es en gozo y gratitud a Dios. Hermano, si eso no está presente en tu vida, hay cosas que arreglar, hay cosas que resolver, porque naturalmente el Hijo alaba al Padre. Lo vemos en Cristo. En cada oportunidad en que podemos tomar cuenta de una oración o de palabras de Cristo hacia el Padre, son palabras de alabanza, de gratitud, de reconocimiento hacia su Padre. Y nosotros no podemos ser distintos a nuestro Señor. Este pueblo se juntó, vio la obra de Dios y alabó al Padre. Considera tu vida. Piensa en dónde hoy estarías si no fuera por Cristo. Piensa o recuerda de dónde Él te ha sacado. Piensa en la esperanza gloriosa que Él te ha dado, y eso será motivo suficiente cada día hasta el último de tu vida para alabar a Dios. Como dice el título de esta noche, de la ruina al gozo. Esa es nuestra vida. Estábamos perdidos, sin esperanza, sin Dios. Estábamos completamente esclavizados en el pecado, sumergidos en la esclavitud y en la maldad. Pero Cristo, como un poderoso Salvador, nos trajo de las tinieblas a la luz
y nos puso ahora en una nación que se goza. Trajo el gozo a nuestra vida. Comenzamos a entender lo que es la felicidad en Cristo, la felicidad verdadera. De la ruina al gozo es el testimonio de nuestra vida. Es el testimonio que encontramos en Nehemías 12. Que hermanos, este capítulo no sea una historia más que escuchamos en una reunión, sino que sea una historia que impacte nuestra vida, que nos ayude a meditar si nosotros vivimos de esta manera, celebrando a Dios, honrando su nombre, cantando alabanza, siendo agradecidos con Él, reconociendo la gran obra que Él hizo en nosotros. Amén. Oremos y terminamos. Señor Padre, gracias queremos darte por Cristo, por su obra. Gracias queremos darte, Señor, por el capítulo 12 de Nehemías, que hoy considerábamos un capítulo, Señor, tan cargado de verdad, tan desafiante para nosotros, tan claro en mostrarnos, Señor, a tu pueblo, un pueblo que conoce a su Dios y que alaba a su Dios. Padre, nosotros no podemos ser indiferentes a este ejemplo, a este testimonio. Y sabemos que muchas veces en nuestra vida, por distintas razones, por distintos problemas, por el pecado, por el desánimo, por lo que fuera, Señor, rápidamente perdemos el gozo y nos olvidamos de ser agradecidos, de honrarte, de alabarte. Padre, perdona este pecado y ayúdanos, Señor, danos ese corazón que se humilla ante ti y en esa humillación te alaba, te reconoce, te agradece, te celebra, te disfruta. Señor, ¿cómo necesitamos de tu obra en nosotros para que este sea el testimonio de tu iglesia? Una iglesia que se reúne para alabarte, para agradecerte, para exaltarte, Señor. Qué hermoso sería poder ser conocidos en nuestro barrio por una iglesia que alaba a Dios de manera fuerte y reconocible. Padre, danos esos corazones, danos corazones sensibles, corazones agradecidos, corazones que alaban tu nombre. Padre, queremos honrarte en esta noche y pedirte que bendigas tu palabra. Señor, bendice nuestras vidas en el nombre de Cristo.